Orión Bohigas, cuando lo definía a Florido, decía un profesional sin angustias. Y creo que es cierto, porque desde que lo conocí lo que más le gustaba era dibujar los proyectos. O sea, prácticamente eso. Después la dirección de obra, bueno, la tenía que hacer, por supuesto, o lo que fuere, pero el placer de él era pensar los proyectos y dibujarlos. Cosa que no sé si es tan reconocida, porque la cantidad de dibujos que hacía de cada uno de los proyectos era tremenda. O sea, hay pilones así de dibujos. Hay algunos que no tenemos, como de La Pampa están los originales, los dibujos, los planos, ¿no? Pero no los croquis. Su primer trabajo fue en La Pampa, con esa influencia de Le Corbusier. ¿Y por qué lo puse a La Pampa y también porque es uno de los primeros trabajos que él ganó y a su vez fue variando a través del tiempo hasta hacer un proyecto, creo que en la década del 2000, que es una biblioteca. Así que ahí se ve toda su influencia, en este caso de Le Corbusier, que ya tiene su propia personalidad, lo lindo, y después con el tiempo fue cambiando porque él tenía esta posibilidad de ir ayornando su manera de ver la arquitectura. Pero esto es como originario y fundacional, ya sea acá como en Misiones. En Misiones también hubo una actividad de varios arquitectos reconocidos, entre ellos estaba Le Corbusier. Pasamos. Una cosa que le encantaba es dibujar. Estos son dibujos nuevos de la biblioteca, son actuales. Pero lo que más le gustaba era dibujar los proyectos, pensarlos, y yo creo que cuando hacía estos dibujos así más contemporáneos, más desinhibidos, también pensaba en nuevos proyectos, ¿no? Si bien la biblioteca, podemos pasar a otra, la biblioteca, él casi tal como estaba en toda la documentación, siguió fiel a que se construyera así, él y sus socios, por supuesto. Y posteriormente, cuando tuvo que intervenirla, junto con Oski participamos, hacer algunas modificaciones, como en el caso de los parasoles, los hizo contemporáneos totalmente distintos, incluso algunas cositas que le ponía el celeste o lo que fuera, que ya tenían otro signo que era del siglo XXI, ¿no? O sea que estos dibujos también ya de alguna manera lo muestran a él como con mucha creatividad y mucha libertad, que hacía lo que él le parecía que estaba bien, no para llamar la atención, sino porque se iba actualizando. Otra. El Banco de Londres, si bien al revés, digamos que la biblioteca se terminó muy rápido, perfectamente construido, tuvo que sufrir determinadas, en algún momento creo que la empresa se fundió, pero Londres puso la guita como para poder terminar la obra y está fielmente como la hizo con el estudio Sánchez Elía. En este caso, acá lo que vemos ahí es una escalera de acero corten que cayó un cliente bastante conocido, arquitecto, que tenía el proyecto de modificar el Banco de Londres. Y él lo modificó y lo hizo con acero corten antes del 2000, digamos. O sea que esos dibujitos, que siempre son, en realidad que parecen que son dibujitos de proyecto, no lo eran. Eran después de haberlo pensado. En general él no lo pensaba en 3 dimensiones, sino que hay pilas así de dibujos de los proyectos que él iba pensando, los iba cambiando constantemente. Ese era el placer que él tenía, para mi manera de ver, ¿no? Otra. Acá se ve el banco, bueno, ya es actual, ¿no? Pero el banco siempre estuvo terminado y muy poquitas cosas que se hicieron dentro, algunas hechas en la época de Bompadre, otras hechas incluso con Oski, hemos hecho cosas que ya tenían otra actualización, porque cuando intervenía y tenía permiso, hacía cosas contemporáneas, no volvía a imitar lo que era el Banco de Londres. Pasamos, a ver otra. Y la biblioteca que siempre estuvo inconclusa, lo que sí pudimos hacer, que no se llegó a hacer con Oski, Esteban Swinen y asesores, por supuesto, el ingeniero del Villar, Curuchet del Villar, que siempre trabajaron con nosotros, los parasoles. Y está todo el pliego para hacer la licitación de los parasoles que darían hacia el río, una prueba. Si eso va bien, se haría todo lo demás, con lo cual estaría terminada la biblioteca, que aún no está terminada. Pero estos 2 edificios, ¿por qué aparecen tan rápido? Porque uno no está...
los pusimos así a propósito. El Banco de Londres está muy cercano al río, pero lo que tiene de característica es la esquina, que es la esquina urbana de los 4 edificios, mientras que la biblioteca también está cercana, en la loma antes de la barranca, y tiene unas vistas extraordinarias hacia el río, o sea que son 2 situaciones totalmente distintas, con el hormigón trabajado de una manera bastante particular, que digamos el hormigón bruto, o por llamarlo de alguna forma, pero tienen después él cambia esto, pasamos a otra. Al principio lo que quedaba por poner como artista plástico, que no puse porque no me daban los tiempos y no lo conseguía bien, pero como era su pintura era abstracta, e incluso a lo sumo llegó a ser plegados con colores, pero era abstracta. Posteriormente, en esta época, más o menos siendo estudiante, apareció Caperucita Roja y Barba Azul, pasale a otro, y La peste en Chepaloni. Eso es, no sé si el CAIC lo llegaron a oír nombrar, creo que es muy reconocido. Jorge Gluber después fue director del Museo de Bellas Artes, pero en ese momento piloteaba, aparte de tener una empresa de artefactos de iluminación, que todos los arquitectos que participaban en el CAIC, que era un lugar under porque era en plena dictadura, pero todos los mejores arquitectos y artistas, los más vanguardistas, entre ellos estaba Clorindo, participaban en el CAIC. Y él hizo esta peste en Chepaloni, que parece el paso de la peste por Chepaloni, que parece un dibujo muy dulce, pero hablaba de la muerte y de la desaparición de personas. Había una instalación en el CAIC, en el subsuelo, que era una mesa con 13 platos y toda abandonada. Cuando la vi, siendo estudiante, me pareció que eso era la dictadura, es un invento mío, pero creo que algo tenía que ver esos dibujos tan dulces, o sea, que Caperucita Roja y Barba Azul, y esto que era del mismo criterio, hablaba un poco yo me lo imaginé así, ¿no? Esa sensación de vacío, jamás se lo dije, pero podemos pasar otro. Quiero decir, la habilidad que tenía él y el placer de hacer los dibujos, las pinturas, ya sea abstractas o esas pinturas, esos dibujos hechos con tiza, parecían del Renacimiento, por decir algo. Lo que pasa es que estaban hablando de la actualidad. Y bueno, acá no se ve muy bien, no me di cuenta, pero este es un concurso posterior, fue el segundo concurso que fue a ver, pasamos al siguiente, a ver, vamos, pues no se ve nada acá. Este fue el primer concurso, cuando entré al estudio él me dijo que íbamos a hacer porque gracias a él hicimos una primer muestra, 4 amigos que teníamos un taller, y él nos invitó a una muestra que lo habían invitado, muy, muy generoso, de alguna manera siempre fue muy generoso con nosotros, y creo que con Oski, con varios de los que estuvieron en el estudio también. Y me dice, vamos a hacer un concurso, sí, en breve lo vamos a hacer. En realidad, un amigo mío me dijo, vamos a hacer la Biblioteca de Alejandría, un concurso con un ex profesor, que a mí tanto no me gustaba el carácter del profe, entonces a último momento le dije que no lo iba a hacer la biblioteca. Y lo llamé a Clorindo porque ya lo conocía a través de esa muestra, etc. Y me dijo, no, eso no lo voy a hacer. Bueno, nada, me dijo, vamos a hacer algo después. Y era que es un edificio que tiene, es el Fórum de Tokio, que tiene una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, y ese fue el primer concurso. Y él se dibujó todo, dibujaba el auditorio que tenía 5.000 personas, las plantitas. Yo sinceramente yo ya tenía 30 años, ya estaba recibido, tenía experiencia, pero no había visto nunca un auditorio de 5.000 personas. Y él lo dibujaba, calco sobre calco, hacía unos cuadraditos, yo no entendía qué hacía, estaba frente mío, etcétera, etcétera. Y él dibujaba con regla y escuadra, todo el tiempo, regla paralela, todo a mano, con colores, etc. Y el proyecto se iba desarrollando en planta, corte, vistas, etc. Y decía, lo tengo todo acá. Pero claro, era un proyecto gigantesco que ganó Viñoly y se construyó. Pero realmente me asombró porque era una propuesta, si ustedes ven esto, comparado con, por supuesto, hubo otros proyectos en el medio, ¿no? Pero para poder demostrar los cambios, quiero decir que como este proyecto estaba tecnológicamente adecuado para el sitio y el momento oportuno, ¿no?
Mientras que cuando el anterior no se ve nada, pero era otro concurso que era en Grecia, que era el Museo de la Acrópolis. Pero como si querés ponelo, pero no se va a entender nada. Pero de todas maneras son dibujos de él, más que nada se está muy mal escaneado. Aquel se ve un poquito más, que es un dibujo cualquiera, parece una mancha, pero en realidad había tres terrenos para decidir dónde poner el museo. Uno cercano a la Acrópolis, otro intermedio que era este y otro más lejano. Este intermedio era prácticamente un pozo. Entonces, lo que se hacía para todo el museo es esa terraza escalonada con huecos, con árboles, etc. Entonces, lo que uno veía como planta de techos eran estos dibujos que están en proceso, no servía ninguno de estos, pero aquel fue uno de los primeros, que parece una joda, pero en realidad todas esas líneas azules eran como escalonados del techo por donde entraba luz, a su vez había árboles que iban hasta... Bueno, no viene el caso, pero hablo de la libertad y el placer de dibujar y pensar los proyectos. Seguimos ahora sí, si querés dos. Bueno, un árbol de la casa de Martínez, que es una pileta con un árbol con un árbol de hormigón que tiene como 8 metros o un poco más, no sé, de alto, y todas esas cerámicas las hizo Teresa, que hace cerámicas, y después las pegaron ellas, las probó ahí, se subió todo. Pasa otra vez. En realidad, acá se escucha así, ¿no? En realidad acá, en la casa de Martínez, la puse porque es más divertida, y es una casa vieja, pseudo-Tudor, media... que descubrimos que después tenía un cielo raso, entonces con lo cual tuvo otro espacio más arriba. Lo que tiene de bueno es que se parece al resto de las casas que venía haciendo desde su casa en Pinamar y todas esas que empiezan siempre con un cuadrado y a su vez aparente, o con una figura geométrica y van desarrollándose. Y acá el cuadrado es esta especie de rectángulo pseudo-Tudor. Y aparecen determinados, los clientes eran bastante traviesos pidiendo cosas, con lo cual acá había un jardín de invierno. A ver, pasa otra, estaba la pileta esa con la pileta en ese que Clorindo quería que termine en una punta y el cliente quería que tuviera espacio para nadar, entonces tuvimos que pelear como para que le deje 2,20 metros para un andarivel, qué sé yo, y el tipo nadaba. No nadó nunca, se metían los perros de él. Dale, pasamos a otra, a ver, sí. Bueno, no, en definitiva esa casa que es bastante original y caprichosa y tiene cada una de las partes que salen del rectángulo, como pasaba con esas casas que siempre tienen como un prisma y a su vez le salen partes, ¿no? Pero se ingenió para eso, o sea, digo, cualquier otro se hubiera deprimido por ese edificio y en realidad fue una excusa para hacer algo, que también visto en planta parece la casa de gobierno. Esta es otra casa que era para una familia que tenía un marido, la mujer discapacitado, entonces tenía una rampa, o sea que el cuadrado es la casa como siempre y lo que se ve alargado es la rampa. Entonces, como la aparición del programa era el inspirador de él y se trabajaba calco sobre calco, ¿no? No hacía esto, estos croquis son posteriores para publicaciones o para lo que fuera, o para joder, como mostré lo de la biblioteca. Dale, a ver. Otra. Esta es la Universidad de Itela. No me acuerdo por qué la puse, pero en definitiva todo esto que está acá dibujado es como eran dibujos que él hacía para cuando ya estaba todo terminado, como un croquis con la perspectiva. Esto sí, se ganó el primer premio, eran 6 estudios que competíamos. Toda el área esa era un parque de obras sanitarias que a raíz de este concurso se donaban a la ciudad frente a la cancha de River, y el proyecto que se construía era este, pero después hubo algunos inconvenientes, con lo cual hubo otros profesionales que hicieron los proyectos y se fue creciendo a través del tiempo. Pero la diferencia con los nuevos es que el edificio respetaba el existente, que es bien voluminoso, y a su vez afuera tenía un auditorio, tenía una sala de exposiciones, tenía un montón de elementos que se adosaban un poco casi como, no es lo mismo, pero como pasaba con estas casas, que había un prisma importante y después venía
No me acuerdo por qué lo puse, pero sí, por el dibujo, porque en realidad el placer de proyectar y después hacer estas perspectivas que las hacía al último momento, así, no es porque, sino porque le gustaba pensar el proyecto justamente planta y corte, no lo tenía en la cabeza. ¿Otra? Un concurso que es el Colegio de Escribanos, dibujo hecho posterior, a ver si tenemos otra foto por ahí. Sí. Bueno, fue un concurso que se ganó el primer premio y se construyó. En algún momento quisieron cambiarlo. Tenía que tener un costo, ahora no recuerdo, voy a decir cualquier cosa, pero un costo muy barato, con lo cual todas las fachadas de hormigón y por dentro todas las plantas son libres con una columna en el medio. La columna en el medio no fue un invento caprichoso de Clorindo, sino que con el estudio del Villar, Curuchet y bueno, los socios que teníamos, él la aprobó enseguida la columna en el medio. Era medio extraña y a su vez quedó buenísima porque el espacio interior del hall, que después lo llenaron de cosas, pero de triple altura era único y la verdad que quedó extraordinario. Después pararon esto y dijeron que no lo iban a hacer, hicieron una prueba con un edificio inteligente, que este es un edificio muy, muy burdo, o sea, es hormigón, las losas y la escalera y el ascensor, pero no, salía muy caro, así que se construyó por suerte, uno de los pocos que se construyó, porque también eso es otra cosa, pasamos a otras y ya no. Este es el último que hicimos, ahora lo voy a contar con Oski y Clorindo, uno de los últimos trabajos, y él es, de alguna manera, de lo poco que yo creo que se construyó un 30% de lo que se hacía. Si hicimos 100 proyectos mínimos y otros más grandes o concursos, etcétera, se habrán construido 30. Y creo que después, anteriormente, yo creo que se construyeron bastante más, pero la cantidad de concursos, y creo que no lo tengo tan claro porque no lo estudié, pero todos los proyectos de los hospitales que están guardados son extraordinarios y son montones que no se han construido, ¿no? Sé que el Hospital Naval fue posterior, pero los hospitales que ahí participó Compadre, los hospitales de concurso, las documentaciones son impecables y son bastante eficientes, ¿no? Este fue el último concurso en la Manzana de las Luces, con Oski, y a ver, pasa. Este tipo de dibujo sí hacía. Este es uno de los últimos. La Manzana de las Luces tiene este lote tiene dos vecinos que son históricos y él se puso cabeza que no tenía que tocar a los vecinos, con lo cual era un edificio exento. Ya íbamos al muere porque llamaba más la atención, pero estaba extraordinariamente resuelto. Yo digo, la capacidad de hacer todos esos dibujos con precisión, están todos en escala, que fue lo que se presentó después dibujado. A ver, pasamos otra. Y después vienen estos croquis, pero estos croquis los hacía al final, no los hacía al principio, no proyectaba, lo tenían, está todo acá, decía. A ver, otra. Bueno, eso debe ser de ahí. Y a ver más. Claro, lo de la peste con esos dibujos medio de Leonardo o del Renacimiento, qué sé yo. Después, cuando en los últimos tiempos empezó a hacer estas ciudades que se fueron, al principio eran más cuadriculadas, después se fueron mezclando con los números que también había hecho. A ver, pasa otro, a ver si tenemos suerte. Y al final terminó haciendo, en algún momento, bollos de papel que los tiraba al piso, los pintaba, pequeños o rollos de papel pintados, y algunos otros, y los últimos, y también después, y después hizo mamarrachos, o sea que eran como rayas así sobre el final. Pero hasta el último día fue al estudio hasta que después falleció, pero siguió trabajando siempre, o sea que más que no solo que no tenía, digamos, para mí la frase sería que él lo que le interesaba muchísimo es poder resolver esos problemas de arquitectura y a su vez tenía esta expresión a través del arte. Y acá estamos los tres contentos, no me acuerdo, Oski, qué habíamos hecho recientemente, pero estábamos los tres muy contentos. Bueno, ahí hay unas maquetas, ahí hay dibujos. Bueno, y ahí están todos sus juguetes, que eran las herramientas de dibujo.
Si ahí no llego a ver qué es. A ver, ¿lo ves ahí, Oski, el dibujo ahí? No. No, es algo celeste, no me viene a la memoria. Bueno. Ah, sí, una casa de Ávila, qué bien. Que empezó siendo una casa muy austera porque Ávila quería una casa en Rosario, no muy grande, y después empezó... Y estaba extraordinaria cuando era chica, Oski. Y era muy simple, porque sentido común, él, si no le el sentido común de los cambios que fue haciendo a través del tiempo, digo, a poder hacer el Banco de Londres, como después poder hacer una casa de mampostería, el auditorio de Lausal, que era un auditorio muy importante, no lo dije todavía, ¿no? No, el auditorio de Lausal, que era un edificio muy importante en un descampado gigante ahí, y de repente la universidad arriba tenía un mirador. Y la empresa constructora era una española en ese momento. Y dijeron que estaba proyectado con estructura de hormigón y mampostería y el techo de chapa y arriba una gran terraza de chapa que vos podías subir por una rampa y tenías el paisaje que veías toda la zona. En definitiva, Clorindo, le digo. Dijeron la empresa española que lo podrían hacer todo en hormigón, porque era como una mastaba, acá no está la foto, pero era como una mastaba con una terraza arriba. Y se quedó pensando y dijo, no, mejor en hormigón. Y yo no le discutí, pero para mí era que sabía que si lo hubieran empezado a hacer en hormigón, no lo hubieran podido terminar. Así que por suerte ese lo terminaron porque eran más postería y hormigón. Y un poco esa experiencia que él tenía, ¿no? A través del tiempo, cómo fue cambiando su obra. Y yo tengo como final esta foto con los tres riéndome, que no me acordaba tanto. Y nada más, ¿no?